S- Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Después de varios meses, creo que 3 meses de no estar presentes, regresamos. Con muchas ganas, con mucha alegría, aquí jugando con formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, bueno, ya habías contado un poquito de por qué no ibas a estar presente estos meses, pero igual y a lo mejor nos cuentas cómo vas con tus cosas por allá, ¿no? En ese país tan hermoso. Y bueno, también pues han pasado muchas cosas en estos 3 meses a nivel de nuestro planeta, ¿no? Eh, ha habido muchos procesos electorales que están en proceso, ¿no? Incluido el de México. Eh, Así que, bueno, tal vez platicar un poco de ello, pero pues primero cuéntanos cómo estás y cómo van las cosas para ti. Hola. Vale, pues todo muy bien. 3 meses fuera fue por algo personal. Yo decidí tomar mi tiempo para enfocarme en cosas personales, tengo un trabajo nuevo y pues para los que no saben, vivo en Eslovaquia y pues tengo un trabajo nuevo, tuve que adaptarme a cosas nuevas pero y ahora sí, ya regresando poco a poco. Muchas cosas han cambiado en mí porque pues ahora cada, eh, por las mañanas tengo un trabajo normal, trabajo en oficinas, con computadoras, con programación. Y en las tardes, pues me encargo de hacer cosas muy, muy diferentes, como estos videos con Ivonne y pues otras cosas que también eh, tengo planificado hacer. Y por cierto, bueno, no sé si lo menciono ahora o no, Ivonne ni siquiera sabe, no te he dicho, Ivonne, pero en estos 3 meses he estado trabajando en unas notas que tenía y me di cuenta que tengo bastante información que no he publicado, que no hablo mucho. Entonces organicé todo en esos 3 meses en mi tiempo libre y me di cuenta que tengo eh, información para 2 libros más. Ah, Entonces, pero esto me va a tomar tiempo. Solo les aviso porque esto va a tomar tiempo. Eh, uno, uno de los libros va a ser relacionado a la información de los seres de dimensiones superiores, cómo viven, qué hacen en su vida diaria. Em, Qué tecnología usan, cómo la usan, para qué la usan, cuándo empezaron a usarla, el por qué, qué planes tienen, prácticamente detallitos, literalmente de cómo viven. Y hablo de las diferentes razas, dónde viven, qué hacen aquí, o si están aquí, o cuándo han estado, qué relación han tenido con nosotros, cómo nos han ayudado, cómo nos siguen ayudando. Pues prácticamente relacionado, ese cuarto libro sería específicamente solo para información de cómo viven los seres de dimensiones superiores. Y bueno, hay muchos niveles, pero bueno, eso ya lo explicaré en ese libro. Y el quinto libro está totalmente dedicado a ciencia, pura ciencia no humana. ujú, Entonces, con detalles, porque ujú, encontré muchas notas que tenía que no había puesto en libros. Bueno, en tercer libro sí hablé en varios capítulos de ciencia, pero ciencia humana y comparando la ciencia humana con algunos conceptos no humanos. ujú, Pero en este quinto libro me voy a enfocar totalmente en cosas de ciencia, cómo funciona realmente la gravedad, qué es la gravedad, porque bueno, cuando hablo de gravedad es un tema increíble que no es tan fácil de explicar porque tan solo la palabra gravedad implica tenemos un concepto de eso, por lo tanto ya automáticamente lo relacionamos con algo que creemos que ya entendemos, pero la manera en que se entiende en otros lugares es muy, muy diferente. Entonces voy a tener que buscar la manera de explicarlo en palabras sencillas, pero mi idea es, a pesar de que es ciencia, me gustaría enfocarme en palabras sencillas para que lo entienda cualquier persona, aunque no esté muy metida en la ciencia. Y ujú. bueno, y pues ya regresando aquí con los videos, con Ivonne, y bueno, sí, han pasado varias cosas a nivel personal, a nivel planetario, y bueno, ¿hay algo en específico en lo que quieras hablar? Pues
Yo lo que estoy sintiendo, ¿no? En mi espacio, en mi espacio, en mi mundo, ¿no? En las personas con las que yo tengo relación y, y bueno, a lo que yo me dedico y tal. Em, Siento que hay como una preocupación generalizada de qué va a pasar en este planeta, empezando por el país, ¿no? O sea, estas elecciones no fueron muy agradables para muchas personas. em, pero bueno, en mi muy particular punto de vista, ¿no? Lo que yo opino es que todo es perfecto para los procesos en los que estamos pasando, ¿no? Y que va a haber todavía más movimiento em, en este país. Pero así en todos los países, ¿no? Está habiendo mucho revuelo en las elecciones, a lo mejor como mucho extremismo, ¿no? Como irse a un polo o irse al otro. Y todo eso genera como algo interno de ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? ¿Qué es esto? Y a nivel, en las vidas cotidianas de las personas está habiendo eh, muchas situaciones difíciles en las familias, en las relaciones personales, en el cuerpo, ¿no? En enfermedad, en los procesos de manejo del trauma y todo esto. Y entonces, pues yo he escuchado mucho, ¿no? Como que hay un fuerte movimiento o lo que se llama la nueva era, ¿no? El New Age, famoso, el movimiento este muy, muy, muy fuerte desde hace bastantes años, de este movimiento espiritual, energético, que habla de que es yo lo siento como muy positivo, ¿no? Tú tienes en tus manos el control, tú puedes hacer todo, tú puedes manifestar todo, ponte en positivo, todo bien, siempre bien, ya la luz ya ganó, este, no te preocupes, todo va a estar muy bien, ¿no? Y pues a mí personalmente todo ese discurso me hace mucho ruido, ¿no? Porque yo estoy sintiendo, ¿no? Así como tú dices que tú eres muy sensible al wifi, Ujú, ¿no? Donde estés, yo soy muy sensible a la oscuridad, ¿no? La ujú. percibo muy fácilmente. Y yo digo, híjole, pues si la luz ganó, ¿qué onda con todo esta oscuridad que está aquí, ¿no? O sea, presente en muchos lugares todavía y actuando de manera muy, muy intensa con temas pues de mucho dolor humano en situaciones muy, muy, muy complejas del planeta, ¿no? Entonces, em, pues no sé. em, Bueno, pues Mi, hablamos de mi- estos movimientos. Ujú, Am, vale, a mí personalmente me gusta mucho, y digo me gusta porque lo he visto en mí que me nace cierta motivación para hablar al respecto, ya que yo hace pocos años empecé a entender muchas cosas. Es decir, para los que no han leído los libros o no me conocen, para mí empezó de repente en viajando, porque yo me dedicaba 100% a viajar. ujú, Y pues ujú, yo como ingeniero de manera siempre muy cuadrado o ujú, más que cuadrado, cúbico. Entonces, ujú, em, pues no, si yo estuviera viendo este video hace 7 años, me estaría riendo de mí mismo. Y, ujú, pero bueno, después de varias experiencias, pues sí, he cambiado bastante. Ahora, en esa época yo no conocía a nadie, estos videos no existían, al menos yo no los conocía. Ahora hay más información, pero hace 7, 8 años que yo empecé con esto, yo no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía.
no sabía nada. Y eventualmente pues conocí a Tela, que a Tela es, pues bueno, los que ya saben, un ser de otra dimensión que fue mi maestra y sigue siendo mi maestra. Y bueno, y eso cambió todo. Pero antes de eso, yo no sabía dónde encontrar información, no sabía qué hacer. Y sí encontré información de ciertas personas que compartían sus puntos de vista. Y, pero eso me llevó a enredarme más, me confundí más en muchas cosas. Entonces, una de las razones por las que trato de hablar de esto públicamente es porque quiero decir mi punto de vista de manera más organizada y me siento cómodo al hacerlo porque creo que he juntado cierta información que me ha ayudado a poder explicar todo de manera sencilla y eso yo no lo tuve. Entonces, para los que Ujú, nos están escuchando, pues les hagan de cuenta que agarramos todo y se lo estamos poniendo más fácil, pero es solamente nuestro punto de vista. Es decir, no, ujú, no quiere decir que tenemos la verdad absoluta y cada persona tiene su punto de vista y su manera de ver la realidad. En el caso de este movimiento que es la nueva era, ahí yo veo cosas positivas, pero también como todo o como muchas cosas en ujú, este mundo, ujú. se, Se me cayó algo. no se escuchó. Ok, qué bueno. En este mundo se han metido, se han Ujú, tratado de, ¿cuál es la palabra? Tratado de cancelar o infiltrar ujú, personas en claro. todo tipo de grupos. Ujú, Y bueno, yo lo que he visto en la nueva era es hay como dos partes, una parte que me gusta mucho y otra parte que no me gusta mucho. Y esto es solo mi punto de vista y Bon ya después dará su punto de vista. Esto es mío, mío de mí personal, que la parte espiritual en la que hablan de seres de otros lugares, eso me gusta porque a pesar de que se escucha como que muy nuevo para algunas personas que nunca han escuchado este tipo de temas, pues es real, es decir, no es nada, en algún momento esto vamos a tener que aceptarlo. ujú, Y la parte espiritual, pues sí, muchas cosas son reales, es decir, es muy bueno irse dentro, trabajar en uno mismo, es principalmente el mensaje principal que se da. Ahora, hay otros mensajes de la nueva era que yo pienso que fue donde se infiltró la información o trataron de meter personas para poder como sacar, desviar la información y desviar a la gente a otros, a otros, a otras creencias. Y bueno, antes de continuar, solo quiero decir que yo no sigo grupos, no sigo este grupo, no sigo nada. Trato de investigar para yo hacer mis propias ujú, conclusiones y eso es lo que los seres de dimensiones superiores le dicen a la gente que hagan, que agarren lo que les sirva y lo apliquen, pero que no se enfoquen en una sola persona, no se enfoquen en esta es la absoluta verdad, esta persona, porque tendemos a crear ídolos de esta persona sabe todo y esta mintió, pero pues en realidad no importa, solo podemos agarrar lo que nos sirve de de lo que nos sirve de aquello, formar nuestra propia creencia y que eventualmente puede cambiar, que es algo normal. En el caso de la nueva era, lo que he visto es de que algo que creo que Ivonne había mencionado es que se da el mensaje este de ya ganamos, no hagas nada, todo está bien. Y hasta cierto punto, es que depende. Por ejemplo, en mi caso, como yo no hablo con mucha gente, no de estos temas, o no, bueno, en general no hablo con mucha gente, yo pienso que todos trabajan en sí mismos, porque yo trabajo en mí mismo. Claro, tengo un trabajo, tengo mis cosas que hago, también voy a la tienda, compro cosas, pero vengo a casa, hago mis meditaciones, me observo internamente, estoy observándome constantemente, incluso cuando estoy en la oficina, es decir, en el supermercado. Entonces, un trabajo constante interno es un trabajo que no para, que no simplemente no significa que vas a meditar y en ese trabajo interno en ese momento y después ya no. Esto es algo constante, que eso es un estilo de vida. Ahora, cuando yo digo, si yo dijera, pues continúa haciendo lo que haces, esto es dándole un mensaje o imaginando que le estoy dando este mensaje a una persona que vive, que trabaja en sí mismo todos los días, sigue trabajando en ti mismo, siguiendo trabajando en tú mismo.
Pero si le das este mensaje a una persona que nunca ha trabajado en sí mismo y le dices, sigue haciendo lo que estás haciendo, va a seguir viviendo igual. Entonces, como este mensaje de la nueva era va dirigido a muchas personas, cada quien lo va a interpretar a su manera. Y tú le dices a la gente, todo está bien, continúa haciendo lo que estás haciendo. Entonces, la gente que no trabaja en sí mismo va a decir, pues sigo igual, sigo tomando mis cervezas todos los fines de semana. Y por cierto, pues aprovechando el mensaje, si beben alcohol, traten de dejarlo, que eso es algo que nos va a detener mucho en nuestro trabajo personal. Y bueno, muchas otras cosas. También he escuchado mucho de varias personas que están muy relacionadas con ese tema de la nueva era, es que la idea de no meditar. Mucha gente, he escuchado muchos mensajes que me dicen, es que yo no necesito meditar, yo vivo en armonía conmigo mismo en todo tiempo, todo momento, no necesito meditar. Bueno, yo solo les comparto que los seres de dimensiones superiores dicen que meditar es sí o sí, independientemente de cómo vivas. Y sé que para algunas personas es difícil tomarse un poco de tiempo, pero em, es como ayer, justo ayer me decían mis guías que, que algunas empresas permiten que algunas personas salgan a fumar por un 5 minutos varias veces al día. Me dice, ¿por qué mejor no, en lugar de juntar todos esos 5 minutos, 3, 4 veces al día, es como 20 minutos que los pueden usar como para una meditación? Y es más barato, más saludable y sin causar ninguna eh, problemas a la Daño. salud y sin adicción. Y bueno, el problema que veo yo con la nueva era es de que si tú dices no hagas nada, y eso también es algo que me gustaría aclarar porque creo que en algún momento, bueno, es algo que me pasó, bueno, voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con Q. Q es un movimiento que sucedió, sigue sucediendo en Estados Unidos, está relacionado a Trump, que, que cuando yo escuché de esto, más o menos en el 2020, pues yo le pregunté a los seres de dimensiones superiores que sí, qué pasa con este movimiento, porque era un movimiento donde decían que Trump estaba ayudando a combatir el mal y otras cosas. Y eso es lo que decía Q, o la gente que hablaba de Q. Entonces yo pregunté a los seres de dimensiones superiores y me dijeron que Q, este movimiento sí es real, que sí existe gente detrás haciendo cosas. Entonces yo me fui con la idea de que si este movimiento existe, todo lo que se dice sobre él es real. Que eso fue prácticamente mi error, es decir, me asumí que todo era correcto, pero después me puse a ver que había mucha gente que era como muy fanática, muy, muy religiosa también, y empezaron a crear sus propias historias, es decir, tienen sus propias creencias religiosas porque son muy cristianos, algunos de ellos, muchos de ellos. Entonces empezaron a combinar los mensajes que recibían de Q, que este movimiento, y agarraban los mensajes y los mezclaban con cosas de la Biblia o cosas personales de ellos, y ahí compartían el mensaje así. Entonces filtraban la información es como moldeaban la información y la compartían con otros. Y, y uno de esos mensajes era, ya ganamos, todo va a estar bien. Trump se encarga de todo. Que esa parte en específico, creo yo que fue como una manipulación, que fue una manera de convencer a la gente de que no hagas nada. Ahora, si tú trabajas en ti mismo, haces tu trabajo interno, tu meditación y todas estas cosas de las que siempre hablamos, no, pues sí, continúa haciendo eso porque eventualmente, ¿qué es lo que pasa con eso? Si venimos aquí, porque nosotros vinimos de voluntarios, no lo recordamos, muchas personas no recuerdan nada y está bien, pero lo que pasa es que en otras dimensiones la gente recuerda otras vidas. Es decir, si tú hablas con un ser de dimensión superior y le dices, ellos saben perfectamente que ellos no son el cuerpo porque ellos tienen memorias de otras vidas. Entonces, si tú le dices, tú eres ese cuerpo, dicen, claro que no, si tengo recuerdos de mis otras vidas en otros cuerpos, por lo tanto están conscientes totalmente de que ellos están en una experiencia temporal. Ahora, Mm, el problema es que aquí, en el momento en que llegamos a la Tierra, como es una frecuencia más baja, porque estamos en una frecuencia más baja, y que no los están bombardeando de la Luna, bueno, en parte, ya después hablamos de la Luna,
ujú. que hace que, como esas memorias son de otra dimensión más alta, al llegar aquí, no lo captamos, entonces no tenemos recuerdos de eso, por lo tanto no tenemos recuerdos de esas vidas en otros lugares y como se nos bombardea con información de que tú eres el cuerpo, entonces nos creamos una idea del yo, de que soy esto, el cuerpo, y por lo tanto nos limitamos a la información que tenemos. ¿Y a dónde iba con esto? Ya se me fue. Mm, Sí, que estabas investigando el movimiento de Q, ¿no? Y te diste cuenta que pues muchas de las cosas no son realmente como se presentan, ¿no? sí, y si nos dicen que no hagamos nada, que alguien más se va a encargar de eso, hay que recordar que la gente que está detrás de todo esto puede infiltrar y sabe muy bien, esta es una guerra psicológica, esto no es una guerra física. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para mejorar todo este mundo? ¿Qué se puede hacer? Y lo que dicen las tres dimensiones es, siéntate y ponte a meditar. Y uno automáticamente piensa, no, 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 es que quiero ir a luchar, quiero ir a pelear físicamente. Y me dicen, hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas. No quiero decir que se sienten y no hagan nada y que mediten y ya están. Eso es un estilo de vida, pero es algo muy importante porque al uno trabajar en sí mismo, recordemos que estemos conectados con un colectivo. Entonces, si yo trabajo en mí mismo, mejoro a mí mismo internamente, esa, imagínate que tienes una energía dentro de tu cuerpo y trabajas internamente, observándote internamente, mejorando, esa energía incrementa. No es así, pero lo visualizamos así. Entonces, esa energía se va al colectivo y en algún momento otras personas lo van a recoger y les va a llegar así de repente un mensaje de "Hmm, que tuvo una gran idea, pero es un mensaje que literalmente tú le enviaste desde el colectivo a otra persona. Entonces, entre más trabajemos en nosotros mismos, se va a ir al colectivo y otras personas lo van a agarrar, lo van a adaptar. Mm, Entonces, lo que dicen los seres es necesitamos más gente que ver, bueno, le llaman como despertar, pero esta palabra puede significar muchas cosas. Pero pues bueno, podemos llamarlo así por ahora, pero es como que más gente despierte. Pero lo que pasa es si digo yo despertar, para algunas personas significa trabajar internamente en uno mismo, para otras personas significa estar informado, para otras personas significa ir y hacer una marcha contra no sé quién. Entonces, ujú, cada quien lo va a interpretar a su manera, pero no necesariamente significa que hay un enemigo. Hay que recordar que es una guerra psicológica. Entonces, la idea de un enemigo es solamente una forma o una idea en la cabeza que nos ayuda a crear una, una motivación, es decir, si tú odias a una persona por alguna razón, vas a tener una motivación para ir en contra de cualquier persona. Pero si te detienes, te observas internamente y dices, ¿por qué odio a esta persona? ¿De dónde vino este odio? ¿Es algo que yo mismo he conscientemente generado o alguien me impuso, me mostró ciertas imágenes que me hizo generar un odio inconsciente sobre esta persona? Eso es trabajo interno. Entonces, al estar, podemos usar ese odio para impulsarnos o darnos una motivación para poder hacer cosas, pero hay que estar consciente de eso, si no, otros pueden usarnos para movernos es decir, en la televisión te muestran imágenes de un negro golpeando a un blanco, y te lo muestran todos los días, y vas a decir, y es que estos blancos, mira cómo son. Pero si tú ujú, estás consciente, dices, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Y por qué me están mostrando esto? ¿Quién quiere que piense? Entonces, y desafortunadamente mucha gente no vive conscientemente, entonces se les ponen este tipo de imágenes. Es como ahora, no sé si YouTube me deja decir, pero hay una guerra en Europa del Este. Entonces te dicen, hay que apoyar a cierto país. Entonces simplemente por decir, apoyo a este país, estás, estás a favor de la guerra. Y esto literalmente lo usan los, rep- los seres lagartijas, no sé cómo llamarles. Ah, es que no es tan solo, bueno, no sé si yéndonos más profundo y de manera más general, esta guerra psicológica es de dos bandos, de seres negativos. Por la ujú, parte de Occidente,
Estados Unidos, Europa, África. Está, bueno, están las lagartijas estas con sus amiguitos, los grisecitos, Ajá, y unos que son como anfibios. Del otro lado están son altos grises. Les llaman, um, ¿cómo les llaman? Ya se me fue el nombre. Después me acuerdo. Pero son grises también, pero diferentes. Y esos sí están medio locos. Pero bueno, esos están de la parte oriente, incluyendo ese país enorme que está en guerra justo ahora. ajá, Entonces, estos seres son tan negativos que se pelean entre ellos. Pero bueno, al final trabajan para los mismos. Y, y bueno, regresando a lo de la nueva era, yo creo que la nueva era, estos seres están metidos, porque se involucran en todo, pero de manera psicológica. No es de que no van a ser muy obvios. Saben cómo, son muy inteligentes para hacer cosas psicológicamente, para que la gente tenga una percepción de cómo son las cosas. Esta es una guerra de percepciones, porque la información si yo, por ejemplo, percibo el mundo de cierta manera, basado en las cosas que veo, no significa que el mundo es así. Es mi percepción basado en la información que estoy recibiendo y procesando. Y otra persona puede estar viviendo en un lugar más conflictivo y la percepción es diferente. Entonces, mucha gente está en sus casas, no están en los países conflictivos, pero les muestran imágenes de cómo está pasando, pero no le muestran todo, les muestran lo que quieren que vean para crear una reacción en la gente. Entonces, eso es lo que les hace dar una percepción de lo que pasa en el mundo. Entonces, cuando decimos esto es lo que está pasando en el mundo, es siempre una percepción personal, porque una persona que vive en el Amazonas, en un pueblo en medio de la nada, pues para ellos no existe nada de esto. Pero bueno, esto es una guerra de percepción y no significa que una percepción es mejor que la otra, simplemente hay que estar conscientes de que estamos percibiendo las cosas de esa manera y nos va a ayudar a, a poder elegir conscientemente qué tipo de cosas queremos elegir. Y bueno, ajá, ya de manera general, la, yo he recibido información de que este movimiento de la nueva era está infiltrado. ajá, Entonces, no, si escuchan a alguien hablar de dimensiones, seres, todo esto, no necesariamente significa que tienen toda la razón, no significa que todo es bueno, no significa, por eso, como decía al principio, hay que tomar lo que nos ayuda, lo que no, lo dejamos, porque no todos, nadie tiene la verdad absoluta, cada quien da su punto de vista basado en su percepción y cada quien puede hacer una percepción consciente de lo que quiere entender como realidad o de lo que está pasando. Y, y bueno, ese es mi punto de vista con esta cosa de la nueva era. Entonces, si ajá, uno trabaja internamente, pues sí, continúa haciendo lo que haces. Pero si alguien no está trabajando internamente, bebe alcohol y hace muchas cosas que no le ayudan, pues entonces ahí no sigas haciendo lo que estás haciendo. Ahí sí enfócate en trabajar en ti mismo. Y esto quiero aclararlo porque tal vez, ahora que lo mencionamos, estoy pensando tal vez en videos anteriores o incluso en los libros, mis libros, mencioné que, bueno, no quiero echar a perder el final de uno de los libros, pero mencioné que hay un plan y que ajá, el plan de cómo ayudar a la humanidad está al final del tercer libro. No voy a dar más detalles. Y, y en la manera en que expliqué esto, bueno, como ahí termina el libro, tal vez se puede escuchar de una manera como ya no hagas nada, nos van a ayudar. Pero esta idea de alguien va a venir a ayudarnos, eso es una manipulación de esta infiltración, de esta gente infiltrada, para que no hagamos nada. Entonces, ajá, sí, es probable que sí lleguemos a avanzar y todo, pero entre más rápido lo hagamos, entre más gente esté involucrada, más rápido lo vamos a hacer y mejor. Es decir, ajá, sí va a llegar un momento donde pues vamos a llegar a ese punto, pero depende de nosotros cuándo vamos a llegar. Yo creo personalmente, basado en la información que he recibido, es de que en algún momento sí vamos a llegar, pero no significa que no vamos a hacer nada. Significa que no es de que ya nos salvamos, hay que sentarnos y no hay que hacer nada. Por eso, y ahora que recuerdo, escribí en el libro, en el tercero, en la última parte,
trabaja en ti mismo y ayuda a otros en trabajar. Porque eso no significa siéntate y no hagas nada. Hay Ujú, que movernos, por eso estoy aquí. Es decir, para mí no me costaría nada hacer, pues nada, ya tengo la información, ya sé que todo va a estar bien, no hay que hacer nada, no hay que trabajar en uno mismo, porque recuerden, la manera, esto no va a terminar, no es de que ya estoy en el otro lado, ya me salvé, ya todo es perfecto. No es así. Las mismas cosas que tenemos aquí no las vamos a llevar allá y de la misma manera. Entonces, ahora que estamos conscientes de eso, podemos trabajar en esto, para cuando estemos del otro lado, sea más fácil. Es como estar en un país y visitar otro país, pero cuando estabas en tu país, tuviste problemas de, no sé, de un riñón. Llegas al otro país y dices, ya me salvé. Pues no, el riñón va a seguir dañado, porque nunca te pudiste trabajar en eso. Entonces, ujú, ahora que ya sabemos que vamos a ir a otro lado en algún momento, porque depende de nosotros. Hay que recordar que nosotros estamos generando esta realidad juntos, juntos estamos creando esta idea de realidad, esta percepción de realidad. Pero claro, pues tenemos gente que nos está diciendo cómo está pasando todo, pero es la percepción que ellos tienen o que nos quieren imponer sobre nosotros. Pero no sé ujú. si estoy hablando del tema o me salí o dónde estamos. No, yo creo que está bien, ¿no? Hablar como de, hay una realidad allá afuera, ¿no? Que vivimos cada uno desde las percepciones que cada uno tiene, ¿no? Em, y nosotros estamos aquí para algo, ¿no? Para tener una experiencia. em, es parte de lo que yo enseño o intento transmitir a mis alumnas es que tú eres parte importante de este proceso, es parte muy importante. Y como el inicio de este proceso es el conocimiento, el saber qué está pasando, ¿no? Desde muchas perspectivas. O sea, no te conformes con escuchar a una persona. Como que escucha a muchos, ¿no? Hay mucho charlatán, sí, también escúchalos, ¿no? Porque te va a dar la posibilidad de vibrar las cosas, de sentirlas y de poder decir, "Hmm, esto no, esto sí, esto no, esto sí", y ir tú creando tu propia, con discernimiento, ¿no? De las cosas que para ti te funcionan o las que no. Y, y también ir conectando con tu parte álmica espiritual, ¿no? Que es parte de tu humanidad. O sea, no son cosas separadas. No es cosa separada el que tú seas un ser multidimensional, ¿no? Porque somos, es una realidad, somos seres multidimensionales que estamos aquí teniendo esta experiencia, pero a la vez estamos teniendo experiencias en otros tiempos y espacios, ¿no? Em, pero tu conciencia está aquí ahora, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto aquí y ahora? Y tratar de vivir una vida en estado... a mí también me gusta mucho hablar de esta posibilidad de no tengo que meditar como los otros, ¿no? Yo puedo buscar mi propia forma de meditación, ¿no? Ujú, Y eso, ahora que estoy profundizando mucho más en el trauma, em, habemos muchas personas con es que se oye raro decir muy traumadas, pero es verdad, ¿no? ujú, O sea, traemos trauma de vidas pasadas, traemos trauma de haber estado en útero con ujú, una madre de ciertas características, traemos trauma de la temprana infancia, de la misma guerra, de situaciones, ¿no? Entonces, eso afecta a nuestro sistema nervioso eh, central.
en este balance, tenemos un balance del sistema parasimpático y el simpático, ¿no? Que son los dos que controlan toda esta parte del día y la noche, ¿no? Entonces, esta trauma afecta este balance de energías y habemos muchas personas en el mundo que somos hiperactivas y que si nos ponemos en tranquilidad o en pose meditativa, nos activa a decir, no, 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 estoy en peligro, no, no puedo quedarme quieta porque eso me trae peligro porque lo vivimos en la temprana infancia, que quedarte quieto significaba que te regañaran, te golpearan, te dijeran, ¿no? Y entonces había que estar siempre, siempre en actividad haciendo cosas, ¿no? Em, y eso ha sido una realidad para muchas de las personas que se acercan a mí en el trabajo que hacen conmigo. Y entonces, eso lo que yo he aprendido, yo misma he aprendido y he podido transmitir a otros es que para meditar no necesitas estar quieto y sentarte en un solo lugar, ¿no? Ujú, Puedes vivir tu vida completamente en un estado conectado de conciencia, en un espacio sagrado, en una meditación continua, si eres consciente de ti y de lo que estás haciendo, ¿no? Si estás lavando un traste, medita, medita mientras estás lavándolo, ¿no? Haz movimientos suaves, más conscientes, más claros, ¿no? Si estás haciendo ejercicio, medita, concéntrate en ti, en tus movimientos, en cómo se mueve el músculo, ¿no? Cómo se acomodan tus huesos, en fin, o sea, puedes hacerlo, puedes hacerlo esto, una práctica continua. Entonces, em, todos estamos en el proceso, ¿no? De este cambio de este planeta. Entonces, si lo ponemos como, como tú lo mencionas, Eduardo, de decir, pues ya viendo el futuro, ¿no? Ya sí es cierto, vamos bien, ¿no? Es un camino que va a llegar a un buen lugar, pero estamos en el camino y nosotros somos los que estamos haciendo posible que ese camino sea posible, ¿no? ujú. Entonces, eh, El- o sea, ser bien conscientes de quién eres tú, dónde estás, cuál es tu posición en este planeta, ¿no? Y no quedarte en el, ah, bueno, ya ganaron, ¿no? no, no, Es como los trabajos en equipo de la primaria, ¿no? sí, Eran 5 en el equipo, ¿no? Pero hay uno que siempre es el más, el que busca todo y acomoda y todo, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, ya, al fin que ya está, ¿no? ya pasamos. Ya pasamos, seguro. Si él está en mi equipo, ya no hay nada que hacer. Y es como, no, porque tú también tienes que involucrarte y tienes que saber qué está pasando ahí, ¿no? Sí, y pues bueno, sí, somos del mismo equipo, pero es un equipo enorme. Y bueno, y todos Ujú. venimos de voluntarios, solo que pues no recordamos, pero estamos aquí, Exactamente, fuimos exactamente. voluntarios. Y ya cuando llegamos aquí ya vemos que está complicado, pero pues para eso venimos, ¿no? Es como, lo visualizo, es como que cuando antes de venir aquí estamos planificando venir y decimos, y voy a hacer esto, y voy a hablar con esto, y voy a hablar, y voy a despertar esto. Y es como ir un viaje a la playa. Antes de Ujú, ir planificamos todo lo que vamos a hacer y una vez que llegamos aquí, en lugar de ir a la playa y hacer todo lo que queremos hacer, nos quedamos viendo la televisión en el hotel. Entonces, ujú, sí hay que, no recordamos, pero planificamos muchas cosas antes de venir, solo que las olvidamos. Pero sí, es muy probable que mucha gente que nos está escuchando esto, tal vez todos, ujú. y vinieron con grandes planes, si no, no estaríamos metidos en esto. Entonces, Así como es. estos seres Ujú, que están por ahí metidos en todo, están tratando de infiltrar.
la información, porque ellos atacan a través de la información. Ellos en ujú, algún momento dijeron, uy, hay mucha gente que ya está descubriendo esto, hay que ujú, atacarlos, pero no hay que prohibirles, bueno, eso intentan a veces, pero como ya vieron que hay demasiada gente, tienen una ujú, estrategia diferente y eso es infiltrar gente en esos grupos y tratar ujú. de distorsionar la información. Y hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, esto nos puede llevar mucho tiempo. No sé si quieres hablar de más específico de algo o otro tema. Pues me encantaría platicar un poquito de este asunto de la luna, ¿no? Ok, Porque la luna, a final de cuentas, la luna se ha vuelto algo muy importante para nosotros. Siempre lo ha sido, pues es algo que tenemos aquí, que lo vemos todas las noches y está ahí y tiene estas famosas fases de la luna y tal. Y en los últimos años, ¿no? Em, con este proceso de la astrología, ¿no? Que está tomando fuerza, ¿no? Que estamos, eh, ya cada vez hay más personas que estudian astrología y que ven esto de la afectación de la luna en tu carta natal y también hay mucho en el mundo energético, ¿no? Por ejemplo, para limpiar los cuarzos o para darles energía a los cuarzos, ¿no? Pues te dicen que una noche de luna llena saques tus cuarzos a que les dé la luz, etcétera. Entonces, ¿qué onda con la luna? ok, ¿No? aquí, bueno, sobre la luna, les puedo dar, sé muchísimo de la luna de diferentes perspectivas, pero creo que ya lo he juntado todo como para poder explicarlo bien. Hace varios años, los sirianos me dijeron, la luna no es lo que crees. Me lo dijeron con palabras diferentes, no recuerdo, pero la idea era esta, que la luna no es lo que crees. La luna está ahí, pero es un holograma. Y dije, ¿cómo que está ahí, pero es un holograma? Me dice, sí hay algo, pero lo que ves no es real. Dije, no entiendo, no tiene sentido. Y ya no me dijeron más. Y nunca más hablamos de eso. Y quise preguntar y me decían, eso que ves, hay algo allí, pero lo que ves no es real. Y yo dije, bueno, entiendo que me hablan con metáforas, pero esta metáfora ya no me da sentido. Después hablé con otros seres y ellos sí me decían, es que me dicen, vela, ve la luna. Y yo, sí, ahí lo veo. Me dice, es un holograma. Y yo, ¿cómo que es un holograma? Mm, Y, y yo escuché esto muchas veces, pero no me daban detalles. Después ya escuché yo de una persona que recibió información de los pleiadianos que también decía lo mismo. Y es que es un holograma. Yo, bueno, yo sé que que hay algo ahí, pero es un holograma, entonces no estaba muy seguro de a qué se referían. Ya después de juntando la información de muchos seres, ya me di cuenta de lo que se referían. Me tomó varios años entender esto. Y ahora sí ya entiendo. Y esto me llevó poco a poco, porque un día me dijeron, bueno, hay unas personas que hablan con los andromedanos y la información que compartieron fue, los andromedanos tienen naves espaciales muy grandes en mm, forma de esfera. Y yo dije, como la luna. Dice, sí. Y yo, entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la luna? Dijeron, los andromedanos hacen naves muy grandes. Lo que pasa, bueno, me contaron una historia que los andromedanos, que son seres grandes, azules, solo para que se entienda, hay una gran confusión entre los andromedanos y los arturianos, porque los dos tienen piel azul. Los arturianos son grandes, hay hombres y mujeres, y los arturianos son chaparritos y solo hay hombres. Bueno, no son hombres, son como ujú, en medio. ujú, Y pues los andromedanos son los que hacen este tipo de naves. Lo que pasa es que ellos, tengo el dato, pero se me fue exactamente cuándo. Creo que fue hace 800.000 años, más o menos. Si lo tengo en mis notas, ya en el libro, en el cuarto libro lo van a leer. Que ellos tuvieron una guerra muy fuerte y, y decidieron, los arturianos, de hecho, les ayudaron a construir una nave en forma de esfera.
y son grandes, tienen capas. De hecho, tengo todos los detalles en el cuarto libro, va a estar ahí, de cada capa y todo, cómo comen, qué es lo que hacen. Y bueno, la idea es de que los andromedanos decidieron dejar de vivir en una nave, en un planeta, perdón. Ellos decidieron que era más cómodo, más fácil y más... lo que pasa es que los andromedanos están traumatizados con la idea del karma. Ellos son muy, muy, muy cuidadosos del karma. Ellos estuvieron en la Tierra hace más de 8.000 años. Ellos estuvieron principalmente en la parte de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh. Y es por eso que ellos, pues como ellos son vegetarianos, les dieron información a los de la India, por eso en la India son vegetarianos. Y también este concepto de karma viene de la India, porque Ujú, fue un concepto totalmente andromedano. Los andromedanos estuvieron metidísimos en India. Todo lo que tiene que ver con los dioses de India tiene mucha, muy relación con los andromedanos. Hay otros que se llaman celianos, pero esos son, es otra historia muy larga. Pero bueno, por eso son dioses con piel azul, porque tienen una gran influencia andromedana. Bueno, la idea es de que estos andromedanos en algún momento construyeron naves redondas, pero enormes. Y, y en una guerra que hubo en la misma época de Atlantis, cuando hubo una guerra de Atlantis, había una guerra en Maldek, que es un planeta que está entre entre Marte y Júpiter. Si ven que hay el cinturón de asteroides, el mm, cinturón de asteroides era un planeta que lo destruyeron. mm, Entonces, ese planeta era literalmente un planeta. Ahora lo vemos como puras piedritas que están ahí flotando, pero era un planeta que explotó y las piedras se quedaron flotando en el espacio. Pues por eso lo conocemos como el cinturón de asteroides. Pues en este planeta Maldek, bueno, yo lo conozco como Maldek, hay otros nombres que les ponen otras personas. Este, em, a consecuencia de esa guerra donde explotó este planeta, una nave andromedana quedó muy, muy dañada. Y, y, y al mismo tiempo, Venus y la Tierra empezaron a tambalearse y para acomodarlo pusieron una nave andromedana, que eso viene siendo la Luna. Entonces recuerden, hay algo ahí, pero es un holograma. Entonces y ahí fue cuando empecé a entender poquito más. Y después lo que me decían es que la Federación Galáctica en esa época decidió que no era una buena idea que los humanos y las lagartijas estas vieran esa nave todos los días. Entonces decidieron proyectar un holograma. mm, Entonces ahí fue cuando me di cuenta, espera, espera, hay algo ahí, pero eso que veo es un holograma. Yo, ok, creo que ya empieza a tener más sentido. Y después esto ya los pleiadianos lo confirmaron, dijeron exactamente lo mismo, que, que la luna literalmente es una nave andromedana gigante y la pusieron en una ubicación específica en cierto lugar y de tal manera que siempre vaya a girar, que desde la Tierra siempre se vea el mismo lado. Pero eso que está proyectado allí es un holograma. Y obviamente al principio, la primera vez que escuché esto dije, no, eso es ridículo. Y me decían, sí, es un holograma. Y ya me explicaron que tienen muchos, que tipo de tecnología, que tienen es como unas lupas que desde ahí proyectan, pero son muchísimas. Y me dicen que incluso el holograma no es perfecto, que tiene como una distorsión pequeñita, pero tendrías que tener un telescopio muy potente para poder ver eso y tenías que ser muy paciente. Y pues me puse a investigar y sí, hay astrónomos que dicen que han visto que hay como una distorsión en los telescopios. Dije, entonces sí, entonces literalmente la luna es algo con un holograma, es decir, una nave andromedana con un holograma proyectado, mm, porque supuestamente la Federación Galáctica no quería que vieran esta nave todos los días. Ahora, l- a mí también me decían que esta idea así como estábamos hablando de que hay corrupción en la información, a mí lo que me han dicho, y esto es mío, tal vez contradice a mucha gente, pero pues bueno, ya cada quien hace su teoría,
es que esta idea de poner cristales en la luna llena, pues no es tan bueno. Lo que pasa es que la luna, no sé si los que leyeron el primer libro mío, hablé de que hay unas energías que vienen de la luna y esto viene de unos reactores que están en la luna y, y lo que hacen es, ah, así como estábamos diciendo que estamos en una frecuencia más baja, en parte, no totalmente, pero en parte es, no es provocado, pero es alterado o magnificado por la luna, por las frecuencias de la luna, que nos mantienen esta frecuencia baja, más baja que en otros lugares. Y la idea de poner cristales, y bueno, yo siempre pensé que la idea de poner cristales en la luna llena era una gran idea, pero supuestamente, no lo digo yo, lo dicen unos seres, pregúntenle a ellos, no es una buena idea porque todo lo que viene de la luna son frecuencias bajas. No significa que es súper, súper malo, pero son frecuencias bajas. O sea, en palabras cortas, estamos manipulados con relación a frecuencia, no con relación a psicología, por la luna. Que bueno, no solo la luna, es en cierta parte, y eso que vemos es un holograma. Nunca se han preguntado el por qué la luna siempre vemos la misma cara y no se ve la otra cara. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si una persona va ahí, va y va a ver el holograma? Va a ver que hay como una pantalla. Y dicen que no, en sí la nave tiene muchas partes metálicas, que por eso Mm, brilla. Y eso es lo que dicen ellos. Entonces dije, bueno, entonces no hay tierrita así gris como se ven en la NASA. Y me dicen, claro que no. Y le digo, entonces la NASA miente. Me dice, sí, que no sabías. Pero es que yo sabía que mentían, pero no sabía hasta qué punto. Entonces ahí ujú, dije, no, esto ya no tienen vergüenza. Entonces, esto no lo ujú, digo yo, esto lo dicen varios seres, que bueno, algunos seres no me dicen todo el chisme completo, solo me dicen, hay algo ahí, pero es un holograma. ujú, Y hay otros seres que sí me dicen que es un, que es una, que es una nave andromedana con un holograma proyectado de la Federación Galáctica. Y, ujú, y bueno, con respecto a la Luna, la idea la pusieron ahí porque supuestamente si no estuviera ahí, sí se tambaleaba la Tierra. Y de hecho, em, el- la era de hielo que pasó hace casi 12.000 años fue por el movimiento que pasó después de esta guerra y la explosión de Maldek, del planeta. Y al ujú, poner la Luna, la Federación Galáctica lo hizo. Puso la Luna, el planeta se equilibró, la Tierra, pero se formó esta inclinación. Es decir, los 23 grados que tiene de inclinación la Tierra no existía hace 12.000 años, pero pasó eso y al mismo tiempo bajamos. Cuando pusieron la Luna, si ven que en el primer libro mencioné que después de la guerra de Atlantis caímos en una dimensión, esto es porque pusieron la Luna y empezaron a reactivar los reactores, y empezaron a afectarnos y caímos en frecuencia, que es lo que se entiende como dimensión. Entonces, eso es la Luna. Pero también me dicen, solo desde que me dijeron eso, cuando veo la Luna, yo digo, es una, es una nave andromedana enorme con un holograma. Y así es como lo visualizo, pero me dijeron que no necesariamente tenemos que verlo como algo negativo. La luna podemos verlo como algo bonito si queremos, pero después de saber esta información, pues al menos a mí ya cuando la veo digo, esa es una nave con un holograma. Y en cuestión de la nueva era, yo sé que hay mucha información con respecto a la luna llena y todo esto, pero mm, en los eclipses, en un eclipse solar total de sol, prácticamente aquí está la Tierra, aquí está el Sol y aquí está la Luna. Entonces, ujú, el Sol es como si estuviera cubriendo toda esa energía de la Luna hacia la Tierra. Entonces, ahí es lo contrario. En un eclipse solar total, son energías muy positivas, es porque el Sol es muy positivo, es como si estuviera
abrazando la luna y diciendo, ya no les vas a dañar, al menos por unos minutos. Entonces, por eso que los eclipses solares eran muy importantes en el pasado, en las civilizaciones antiguas, porque significaba mayor, incluso se dicen que algunas personas que durante un eclipse solar, que hubo uno en abril en México, Ujú, que podías decretar lo que quisieras, podías manifestar más rápido. Y sí, porque no tienes la afectación de la luna tan fuerte, porque el sol es como que le está golpeando a la luna y dice, no, 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 déjame, yo me encargo. Entonces, cualquier cosa que estés pensando en ese momento se amplifica. Y esto es durante la eclipse solar. Ahora, la luna llena es lo contrario. La luna llena, se sabe que durante la luna llena, y esto se sabe oficialmente, la policía lo sabe, que hay más crímenes en una luna llena. ¿Por qué? Porque la luna está afectando directamente a esa parte del planeta. Entonces, las energías negativas están un poquito más fuertes. Entonces, la gente se vuelve un poquito más, em, con menos frecuencia. Entonces, hay más crímenes, hay más violencia durante una luna llena. Entonces, hay que preguntarnos, si hay más criminalidad durante una luna llena, ¿es conveniente sacar un cristal a que se cargue con esa energía? Pues yo diría que no, los seres de dimensiones superiores dicen que no, al menos con los que yo he hablado. Entonces yo entiendo que hay en la nueva era hay mucha información relacionada con la luna llena donde te hablan de manera muy positiva. Yo no quiero ver a la luna como algo negativo, pero no es eso positivo de lo que se habla mucho. Aquí yo sí creo que es un tipo de información que ha sido secuestrada. Y eso es lo que me da sentido a mí, lo que me han dicho a mí los seres de dimensiones superiores. Pero bueno, Ivonne, ups, ya moví la cámara. Si tú quieres decir otra cosa al respecto, pues me dices que has escuchado tú. oye, hay una escultura muy famosa en el Vaticano que dicen que es la luna. ¿La has visto? Afuera del Vaticano, en un jardín, Sí. Ajá. pues probablemente sí, porque ellos saben de todo esto. Porque justamente, digo, aquí la tengo aquí en la compu, es metálica, ¿no? Es una esfera Mm, metálica que tiene está como con un agujero donde puedes ver el interior, ¿no? Y son como como si fuera un robot, no, no sé, sí, una, una- tiene pisos diferentes, ¿cómo se llama? Es como si fuera niveles, ¿no? niveles, sí. Mm, De hecho, en el cuarto libro que les mencioné, ahí va a estar todos los detalles que hay en cada nivel, porque era una nave andromedana, entonces como tengo información de los andromedanos, ahí voy a poner exactamente cómo son sus naves, incluyendo la luna, ujú, así es. porque la luna es una nave andromedana, solo que con un holograma proyectado. Suena tan Ujú. raro, pero esa es la manera más sencilla de describir la luna. Pero bueno, no sé si quieres mencionar algo más sobre la luna. Hay muchas cosas relacionadas con la luna y por eso están las historias del hombre lobo que se convierte en lobo, porque Ujú, pues es simbología, claro. Y, ujú, y esto que dices del Vaticano, yo estuve ahí hace muchos años, antes de conocer todo esto, si no, no hubiera ido tal vez. Pero sí, sí vi esa parte metálica y hasta creo que me tomé una foto con eso, porque en esa época pues yo era un turista normal que decía, ah, mira qué bonito. Pero ahora ujú, pues no, ahora sé que hay otras cosas que no nos cuentan. así es. Me llama la atención esto que dices que cuando la colocaron, ¿no? Hubo una influencia que bajó la frecuencia vibratoria, ¿no? Eso sería la caída, la Sí, famosa caída de la que hablan sí, las religiones y tal, sí. ¿no? Y lo que pasa es que en el primer libro mencioné que caímos de la cuarta dimensión a la tercera dimensión. Ahora, hay varios seres que la describen un poquito diferente y esto me ha confundido un poco, pero ya lo que estoy haciendo en los últimos meses, he estado organizando todo como para explicarlo en palabras sencillas, porque la manera en que estamos hablando de percepción, entonces para unos seres lo perciben de una manera. Lo que pasa es que, como he mencionado en los libros, es la, la idea de dimensiones es algo que experimentas como un tipo de lugar, pero al Mm, mismo tiempo es solo una percepción. Pero esto
para poder explicar bien esto, primero tenemos que entender qué es lo que entendemos como realidad. Entonces, eso me quiero enfocar mucho más en eso en los siguientes dos libros. Más que nada en el cuarto libro probablemente tendría que explicar eso. Pero tengo que organizar bien las notas porque tengo notas de varios seres. Por ejemplo, para los sirianos, los sirianos son los que yo hablo más, que es Acela principalmente. Y bueno, Acela es de Sirius B, que no son los sirianos con la cabeza larga. Sirianos de Sirius B son acuáticos, son seres literalmente del mismo lugar de donde vienen los delfines y las ballenas, que son extraterrestres, literalmente. Ujú. Entonces, porque los sirios de cabeza larga estuvieron en Egipto, pero los sirios de Sirio B, ellos estuvieron en otros lugares. Y bueno, ellos dicen que... ¿De qué estamos hablando? ¿De la luna? La luna. Dicen que... Espérame, ya me fui. ¿Qué quería decirte? Ah, de la percepción de las ideas. Sí, y para ellos es un lugar, pero ya entiendo el por qué dicen eso. Y los pleiadianos dicen que no es un lugar, que es solo una percepción. Pero como la idea de realidad tiene que ver con percepción, primero tenemos que entender lo que es la percepción de la realidad para poder entender la idea de dimensiones. Entonces, mi objetivo es Ujú, juntar estos dos puntos de vista ujú, y explicarlo de manera sencilla. Yo creo después Es que ahora en mi cabeza, dentro, yo tengo como dos perspectivas, pero me dicen que es lo mismo. Entonces ujú, solo necesito buscarlas, porque recuerden que ellos no hablan idiomas, bueno, pueden hablar idiomas humanos, pero ellos usan otro tipo de comunicación, como más como telepático, y eso incluye muchos detalles que al convertirlo en palabras, pues ahí se complica todo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, porque la manera en que estoy hablando ahora no es la misma manera en que hablo con esos seres, porque ellos entienden muchas cosas de una manera, por ejemplo, el tiempo. Ellos no, por ejemplo, si yo hablo de tiempo, hablo de ayer, mañana, lo hablo como la mayoría de la gente lo entiende, pero cuando estoy hablando con los seres de dimensiones superiores, tengo que usar una perspectiva de tiempo diferente, porque ellos no ven el tiempo como nosotros lo vemos y están conscientes de ellos, pero para facilitar el lenguaje entre los dos, uso el lenguaje que ellos se entienden sobre la idea de tiempo, sobre la idea de realidad. Entonces yo tengo que agarrar esa información y traducirla al lenguaje humano, que que depende mucho de la percepción de cada persona, de una percepción. Y como este mensaje va dirigido a mucha gente, cada quien lo va a entender a su manera. Entonces lo que estoy tratando de hacer es juntarlo y ponerlo en palabras de tal manera de que el mensaje no se distorsione tanto cuando va dirigido a un público. Porque si estamos hablando entre dos personas y nos entendemos, sabemos cómo esa persona piensa, le vamos a hablar a su manera, a su idioma, para que nos entienda. Pero cuando estás ujú, dirigiéndote en general, el mensaje va a ser recibido por muchas personas y cada quien lo va a interpretar a su manera. Entonces, lo que normalmente hago es tratar de buscar la manera, las palabras adecuadas que me ayuden a que el mensaje no se distorsione tanto. Es decir, es por eso que en los libros tal vez muchos autores tratan de hablar de una manera muy inteligente, es decir, con palabras que se escuchan muy bonitas, muy inteligentes. Y no sé si han dado cuenta, pero en mis libros no uso eso. Y la razón de eso es porque trato de buscar un lenguaje que trate de no distorsionar el mensaje, porque si yo digo tiempo, tenemos una idea de lo que es tiempo, pero para los seres de dimensiones superiores u otras personas, tienen una idea totalmente diferente de tiempo. Y bueno, esto es un ejemplo pequeño, pero hay muchos ejemplos. Como en la ujú, palabra dimensión, puedo usar la palabra dimensión, pero unas personas lo entienden de una manera, otras personas de otra. Entonces, primero hay que decir en palabras sencillas como es lo mismo, solo visto de maneras diferentes, y ahora aquí te va. ujú, Pero bueno, poco a poco, vamos aprendiendo juntos. ujú. Sí. Y, bueno, y llevarlo a una experiencia personal, ¿no? Porque pues podemos hablar de dimensiones de mil maneras, ¿no? Pero si yo no lo traigo a una experiencia personal, sigue estando como en el aire, ¿no? Sí, Como esto, en realidad esto que dices de la luna, ¿no? Digo, supongo que muchos de los que escuchan se van a quedar igual que yo, ¿no?
digo, yo ya sabía de esta información, ¿no? Pero me la clarificas mucho más. Entonces, em, pues volteas a ver la luna y dices, pero sí se ve re bonita, ¿no? Este circulito blanco que siempre ha estado presente en mi vida, que tiene un conejito grabado, ¿no? Que no sé por qué todo el mundo vemos como un conejito ahí grabado. Y de pronto la mente es como, mm, Sí, ¿no? ¿Qué hago con esto ahora, no? sabes que encontré algo muy interesante. En México, si alguien nos está viendo fuera de México, cuando escuchó a Ivonne decir que en la luna hay un conejo, va a decir, ¿de qué está hablando? Yo sé de qué está hablando Ivonne porque nací en México y lo que pasa es que en la escuela nos cuentan historias sobre un Quetzalcóatl, no recuerdo quién era, que agarró un conejo y lo puso en la luna. Entonces, tenemos esta información, pero fuera de México no se sabe esta información del conejo. Bueno, yo tengo amigos de otros países y les he dicho, mira el conejo holográfico y me dicen, ¿cuál conejo? Ahí está el conejo. Entonces es un buen ejemplo de la percepción que tenemos. Ujú. Así, así es, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿cómo bajo esa información para mí en mi vida cotidiana, ¿no? Que yo me quedo hoy, ¿no? Con esta idea ok, entonces la luna ya no será usada para limpiar los cuarzos. Am, Ya no. Hay otras maneras más lindas de hacer sí, ese proceso. sí, los cuarzos se pueden poner en el sol, se pueden lavar con agua. Bueno, depende de cada cuarzo, porque son diferentes. Y bueno, quería decir algo más sobre la luna. Mm, es que hay tanto que junto todo. Mm, ¿Qué quería decir? Ya se me fue. Bueno, continuamos con otro Oye, pero tema. está habitada, o sea, viven seres ahí. En el segundo nivel, sí. Bueno, lo que pasa es que la federación está en cargo de eso. ¿Y quiénes son la federación? Pues estos seres de los que conocemos, es que hay como una gran, este es otro tema para otro video porque es un tema enorme, pero en pocas palabras, hay dos tipos, hay dos razas que están en cargo de la luna justo en este momento porque son parte de la federación. Es decir, la federación es un grupo de muchos seres, pero justo Ujú, ahora están en cargo de la luna. Están encargados los Centauri y los Antarianos, que los Centauri son literalmente latinos. Si me ven así, un Centauri se ve igual que yo. Son latinos, literal. De hecho, no hay diferencia entre ellos. Bueno, hay una historia, ya después les contaré el por qué se ven así, pero son seres simplemente, son humanos más avanzados, ujú, pero viven en otro lugar, en Alpha Centauri, en la estrella Alpha Centauri, en un planeta que se llama Alfatra. Pero bueno, es información innecesaria en este momento. Y están los antarianos, que vienen de la estrella Antares, que son también, son seres, bueno, ellos son blancos, pero con ojos verdes. Y ellos ujú, son parte de la federación, entonces decimos que la federación está a cargo de la luna, pero en realidad son estos dos seres que son parte de la federación. Recordemos que la federación es un grupo de muchos seres que son parte de la federación, que son los sirios, arturianos, andromedanos, Antarianos, Centauri, Pleiadianos, los Urma, hay muchos, solo que los Pleiadianos, los Urma y los Andromedanos, Arturianos son los más famosos, pero hay muchísimos otros que no son tan famosos, pero que son parte de la federación y otros que no son parte de la federación, que, que están custodiando la luna. Porque la idea original de la idea de por qué bajamos a esta tercera dimensión fue por nuestras acciones, pero no solo de nosotros, porque las lagartijas también estaban en Atlantis y ellos, en gran parte, la idea original por la cual quisieron bajar, bueno, no la idea original, en parte, la idea ujú, de el por qué decidieron bajarnos a este lugar de menos frecuencia o como le llamamos la tercera dimensión, es por la guerra que sucedió en la guerra de Atlantis, que involucró también la destrucción de este planeta Maldek, que es entre Marte y Júpiter.
ujú, y tenían que ver mucho con con las lagartijas. Entonces, la idea original fue encerrar a las lagartijas, pero al hacer eso, pues nos encerraron nosotros también, pero pues porque también nosotros estuvimos involucrados en lo que pasó en Atlantis y era lo que pasa es que era como para aprender la lección, como mm, te portaste muy mal, te mm, bajo, te bajo de nivel hasta que aprendas a comportarte y luego ya te dejo salir. Y esa fue mm, una decisión de la Federación Galáctica. Y bueno, hay muchos nombres para este grupo, pero la Federación Galáctica es el que uso yo porque es el más conocido. Y es como les digo, es la parte de la percepción. A mí no me gusta la palabra Federación Galáctica, pero como casi todos ya tienen una idea de lo que significa eso, uso esa palabra para simplificar y no tratar de hacer las cosas complicadas. Yo mm, usaría otro nombre, pero pero tal vez se va a confundir el mensaje, que de por sí ya es complicado, entonces solo para facilitar las cosas es esto, es ujú, incluso también esto de la nueva era. Decimos nueva era como tratando de enfocarnos en gente, ideas, en todo eso, pero hay gente que es como que nada más tiene ciertas ideas de la nueva era, pero también son gente muy católica o muy cristiana que combina las dos cosas. Entonces, ¿hasta qué punto se convierte esa persona en parte de la nueva era? ¿Me explico? Entonces, es como, no es como decir, si piensas así, eres de la nueva era. Y si no piensas exactamente así, no eres de la nueva era. Hay como una combinación de pensamientos, ideas, que cada quien lo combina a su manera. Entonces, por eso la idea de nueva era, pues es complicado de englobar, porque hay mucha gente que mete sus propias ideas y todo tiene perspectivas diferentes, o hay gente que, por ejemplo, piensa que la luna es algo muy bonito y pues para ellos es su percepción y hay que respetarlos y tienen y combinan la idea de información de la nueva era con cosas bonitas de la luna, entonces ahí se mezclan unas ideas, llega otra persona y como yo y dice, no, la luna es una nave andromedana que tiene un holograma y lo mezcla con ideas de información de la nueva era, entonces se vuelven muchas ideas, es una sopa de ideas y al final mm, es por eso que digo, yo no sigo ningún grupo, yo creo mis propias ideas, porque si yo digo, sí, yo soy parte de la nueva era, van a decir, ah, entonces tú crees en esto y crees en aquello y crees en aquello, entonces digo, no, no me metan en su sopa, yo, entonces todos en realidad estamos en lo nuestro, solo que usamos la palabra, en este caso, nueva era para englobar ideas similares, pero en realidad cada quien tiene sus propias ideas, simplemente que si alguien cree en que hay seres alienígenas y espíritus, y automáticamente lo meten como ideas de la nueva era. Y hay gente muy religiosa que combina algunas cosas religiosas con la parte alienígena y espiritual. Dicen, ah, tú eres de la nueva era, pero también cristiano. Entonces, solamente como digo, hablamos de percepciones y aquí tiene que ver el lenguaje. Como usamos la palabra de esa nueva era, eh, qué significa exactamente, qué engloba, qué forma parte, en qué momento eres parte de la nueva era, en qué parte no eres de la nueva era, qué tipo de pensamiento te hace de la nueva era y qué pensamientos te hace fuera de la nueva era. Pero pues es una sopa de ideas mezcladas que englobamos y ahí la llamamos nueva era, pero lo mismo pasa con todo. Es como decir, eres espiritual, pero hay gente que pues tiene una idea de espiritualidad muy diferente, entonces hasta qué punto, es por eso que estamos hablando de la comunicación, el mensaje, cómo se da, tiene mucho que ver en cómo lo recibe la otra persona y bueno, tiene que ver mucho con la conciencia de la otra persona también. Entonces, cada quien lo va a recibir a su manera porque cada quien entiende, tiene una manera de percibir las cosas a su manera. Y aquí entramos al tema de percepción, que, que cada quien va a entender ujú, sus cosas ujú, a su manera. No sé si estoy hablando muy rápido o si tiene sentido lo que estoy ujú, diciendo. Lo que pasa es que estos temas para mí es como los hablo con los seres de dimensiones superiores, pues estoy acostumbrado a hablarlos así, pero no sé si estoy usando las palabras que se entiendan para que la mucha gente, porque no todos lo van a entender, va a haber al menos una persona que va a decir, no tengo ni idea de qué está hablando, pero trato de usar palabras que y den un contexto para que se sí, yo creo transmita. que lo que nos ayuda, o por lo menos a mí me ha ayudado a lo largo del camino, son las películas, ¿no? Como la de Guerra de las Galaxias, ¿no? Que Ujú. se ve muy claramente este asunto de la Confederación Galáctica, ¿no? Cuando se reúnen todos estos
¿no? En un gran auditorio y están ahí todas las razas diferentes de, de este mundo eh, fantasioso de esta película, ¿no? Este, como Nunca he imagen, visto, ¿no? nunca la he Como visto. imagen, ¿no? No, no tengo ni idea, pero tal vez debería verla. Habrías de verla porque de hecho aparece también un planeta que es muy similar a la Luna, ¿no? O a esta descripción de la Luna, que no, ahorita no me acuerdo, es algo, ¿Con holograma o sin holograma? la estrella muerta o la estrella de la muerte o algo así le llaman, ¿no? Es Mm. no, no recuerdo bien si es con holograma, creo que sí, también tiene un holograma. Pero en fin, ahí como que hay, en esta parte que decimos que las películas son documentales, ¿no? Hay pues muchas cosas que están ahí, que yo creo que hay mucha mezcla entre verdad y mentira, ¿no? Oh, espera, en esta película, o no sé si son una o varias películas, hay un planeta que es como desértico. Ajá. Ah, ok, entonces ya sé de qué me estás hablando. Porque una vez estaba, no sé con quién estaba hablando, pero me dijeron que hay un planeta que es muy desértico y bueno, ya después doy detalles y me encanta ese planeta por la descripción que me dieron. Y mencionaron que este planeta está en estas películas, en Star Wars o Ujú. Star Trek, no sé cuál, pero Star Wars. porque el director le dieron información Ujú. y él trató de proyectar las ideas en esa película. Y es por eso él sabe, yo creo que por eso él sabe sobre la Federación Galáctica y la Luna y todo eso. Ujú. Así es. Así que bueno, esas son, la verdad son ayudas mnemotécnicas, ¿no? Porque ya lo viste y dices, ah, mira, pues, como eso, ¿no? Como Mm, eso está ahí. eh, en fin, bueno, pues me parece que va a ser una nueva temporada de Jugando con Formas muy interesante porque escucho que hay mucha información ahí que de la que podemos hablar. sí, Eh, y bueno, pues por ahora, por hoy sería todo. Recordarles que estamos en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte miedosa de tu mente al amor incondicional del corazón. Y tenemos técnicas y herramientas que te ayudan a precisamente desmontar dogmas, ver el mundo con curiosidad, aprender cosas nuevas que te ayudan a estar en armonía con el medio ambiente, con otros, contigo mismo. Y bueno, como parte de esto están estos programas con Eduardo que nos dan mucha perspectiva. Em, pues muchas gracias por escuchar, gracias Eduardo. gracias, Ivonne. Y pues estaremos ya de regreso con más acción. Bueno, nos vemos la próxima semana.